Bueno, vamos a dar inicio a la segunda parte de esta primera mesa, después de una espléndida primera parte en la que hemos oído acuciosos análisis de lo que ha pasado con el Telecán de parte de sus principales negociadores. También hemos oído sugerencias valiosas sobre qué recoger de esta experiencia en vista de las negociaciones del TPP y del TTIP. ¿No? Participan en esta segunda parte también muy distinguidos negociadores mexicanos, un poquito más jóvenes, diría yo, ¿no? De acuerdos firmados por México y un destacado profesor investigador del Colmex que ha seguido cuidadosamente la elaboración y puesta en práctica del Telecán. Por cuestiones de tiempo voy a recortar un poquito sus largos currículums, pero sí quiero dar al menos una idea de aquí, a los que no los conocen, de quienes estamos escuchando. La primera participante va a ser Luz María de la Mora, que es profesora afiliada en la División de Estudios Internacionales del CIDE y directora de la consultoría LMM Consulting. Ha sido jefe de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefe de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía, así como titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Economía ante la Unión Europea y ante la LADI. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Yale, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Fundación Colosio. Tiene la palabra la doctora de la Mora, que regresa a su casa. Bienvenida, Luz María. Muchísimas gracias, profesora. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes el día de hoy. Más fuerte. Sí. Más fuerte. Sí. Bueno. A ver, así se oye mejor. Sí. Buenos días. Muchísimas gracias, profesora. Gracias a todos por la invitación a estar el día de hoy con ustedes. Le agradezco mucho a Celia Toro la invitación, Celia, por invitarme a participar aquí con ustedes para comentar sobre, cuando platicaba con ella, con Celia, me venía a la mente un poco como las grandes tendencias en términos de lo que podemos ver en integración comercial y sobre todo también cómo entender o cómo analizar nuestra vinculación con la economía internacional. A veces escuchamos comentarios muy contundentes y comentarios muy drásticos en términos de, por ejemplo, toda la serie de tratados de libre comercio que tiene México con el mundo, el único que sirve es el NAFTA, ¿no? O simple y sencillamente, pero sí han crecido mucho las exportaciones, pero realmente el crecimiento de la economía mexicana es muy pobre. Sí, o sea, sí es cierto que hay datos que muestran muchos cuestionamientos sobre el modelo de integración o sobre los acuerdos que México ha negociado. Entonces, yo lo que le propuse a Celia es, ¿por qué no hacemos una revisión un poco histórica de cómo ha sido la integración y dónde han estado los motores o los motivadores de nuestra integración y de nuestros acuerdos comerciales? Entonces, la presentación que yo voy a hacer el día de hoy es una presentación un poquito con una perspectiva más bien histórica y con una perspectiva también de en dónde han estado nuestras fortalezas y dónde están todavía nuestras áreas de oportunidad, que yo veo muchas, ¿no? Muchas en la integración. Entonces, pues realmente la historia de la integración contemporánea de México con el mundo, en mi opinión, empieza desde los años 60, cuando México se integra a la LADI, en ese momento la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, junto con 8 países de América del Sur. Y el motivo o el motor de la integración de la LADI en ese momento era cómo hacemos para crear un mercado más amplio para que tengamos mercado para nuestros productos manufacturados. O sea, el centro del modelo de integración es un modelo donde vamos a desarrollar la manufactura y el país se va a desarrollar vía la industrialización y la manufactura. Entonces, es congruente lo que hacemos en ese momento, en los años 60,
en términos de nuestro modelo de integración, un modelo también muy fragmentado, muy segmentado, un modelo donde nuestras negociaciones son prácticamente a nivel de producto, a nivel de sector, subsector, donde participa ya el sector privado mexicano. Y yo creo que ese es un tema que también es muy importante, ¿no? La capacidad de consulta. Entonces, desde los años 60 empieza la integración de México a través de un esquema subregional, ALADI, permitido bajo el marco de GATT, cláusula de habilitación. En los años 80 hay un replanteamiento de la LALC en su momento para convertirse en ALADI, y también por nuestra parte también tenemos un replanteamiento de nuestro modelo de desarrollo, de un modelo de sustitución de importaciones a un modelo donde tenemos que buscar la forma de integrarnos de una manera más eficiente al mundo como una forma de crecer. Y en este sentido, nuestro gran salto es en el 86 cuando entramos al GATT, ¿no? Entramos al GATT como miembro de pleno derecho y también muy enfocado al área de manufactura. En esta gráfica lo que estamos viendo es un histórico rápido de cómo empezamos en los años 60, un modelo subregional de manufactura, pasamos en el 86 a ser parte de GATT, en el 94 es el gran realmente salto cualitativo en términos de integración, y digo salto cualitativo porque el Telecan, como ya se mencionó, es un acuerdo que no solamente es para crear una zona de libre comercio de bienes, sino también, y de manera muy importante, de servicios, inversión, propiedad intelectual y solución de controversias. Ahora, yo quiero también rescatar el tema de servicios, porque yo creo que ese es un área en donde existe una gran oportunidad que aún no hemos desarrollado, pero que ya está prevista desde el acuerdo del Telecan en 1994. Entonces, al día de hoy, a lo que llegamos es a que México hoy es uno de los países más integrados a nivel internacional. Tenemos 10 tratados de libre comercio con 45 países en el mundo. Esta es una geografía rápida también de los tratados que tenemos firmados, y ustedes verán América del Norte, países de América del Sur, Europa, Israel, y en Asia solamente Japón. Ahora, esta integración, como ya se señalaba en la presentación, en la sesión anterior, pues evidentemente también ha llevado a una apertura de la economía, y esta apertura ha sido a partir de las negociaciones que México ha realizado con el mundo. Ustedes ven que en 1980, de acuerdo con esta tabla, la relación de exportaciones e importaciones PIB, que es el porcentaje de apertura de la economía, estaba en 16%, ¿no? Y como ya lo señalaban en la presentación anterior, pues el gran salto de la apertura se da en el 94 con la negociación del Telecan, la implementación del Telecan, y se va abriendo, se va haciendo más amplia, profunda la apertura de la economía mexicana en la medida en que vamos negociando más tratados de libre comercio con los principales mercados en el exterior. Y ya en el 2012 nuestro índice de apertura es más o menos de 63%. ¿Esto qué significa? Que México se ha abierto. Esta apertura está indicando el nivel de integración que tenemos con la economía internacional, y esto también hay que verlo como un índice de apertura en términos de bienes, productos, manufactura, ¿no? Al mismo tiempo que hay una apertura también en términos de nuestro comercio con el exterior, también hay un replanteamiento, una reestructuración de nuestra base de exportaciones, ¿no? En los años 60, si bien México vivía una economía cerrada, había un énfasis hacia el desarrollo de la manufactura y hacia el comercio en el sector de manufactura, un poco menos en el sector agropecuario y materias primas. En los años 80, nuestra canasta de exportaciones, como se ve en esta gráfica, era más de la mitad era petróleo, productos agropecuarios y extractivos, y alrededor de un 30% de manufactura, ¿no? Entonces también hay un cambio en la distribución de las exportaciones como resultado de nuestra integración con el mundo, y digamos, la dinámica del modelo nos ha llevado también a una especialización mayor y a una participación mayor de la manufactura, ¿no? Entonces, yo como veo las etapas, digamos, de la integración de México y de la negociación de tratados, acuerdos comerciales y de nuestra propia apertura como una economía abierta en términos de comercio, son la etapa de los años 60 de ALADI, donde hay manufactura y también donde establecemos un modelo de maquila.
intensiva en mano de obra para nuestra integración con Estados Unidos. En los años 80, cuando ingresamos al GATT, vemos que tenemos productos con uso intensivo de capital y de mano de obra. En los años 90, el Telecan lleva a que tengamos productos con una mayor concentración en el uso de capital y también productos de mediana y alta tecnología. Y yo diría que a los 20 años del Telecan, y ahorita les muestro esta gráfica, donde los puntitos rojos o los cuadros rojos, los rombos rojos, perdón, son puntos de aquellos sectores en donde en los años 60, 70, 80 hubo una mayor participación. Ustedes verán, por ejemplo, productos que son menos procesados, forestales, extractivos, agropecuarios, ¿no? Y del lado derecho, donde tenemos la parte de productos con uso intensivo en capital, metalmecánica y con uso intensivo en mano de obra, son los que tienden a tener mayor participación en los años recientes. Ahora, esto también está vinculado con la participación de la manufactura. A veces la pregunta es, ¿por qué si tenemos tan buen desempeño exportador y tenemos tan buena perspectiva en términos de integración, acuerdos comerciales, tenemos apertura, tenemos acceso preferencial, la manufactura va bien, el comercio va bien? Nuestra dinámica exportadora va bien, somos el 10º país exportador, somos el primer exportador en América Latina, representamos el 2% de las exportaciones mundiales. ¿Qué es lo que no está todavía funcionando muy bien, ¿no? Y bueno, evidentemente la manufactura sí es uno de los motores, obviamente, en el comercio y en nuestro modelo de integración con el mundo, pero también es cierto que la manufactura, como parte de su contribución al PIB en México, ha disminuido a favor de los servicios, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo con los datos de INEGI, en 1970, 21% del PIB era representado por manufactura y ya para el 2009 está en 17.6%. Que eso no quiere decir que eso sea malo, simple y sencillamente que es la forma en la que la economía se ha movido. Hoy por hoy nosotros estamos muy especializados en cierto tipo de manufactura, como automotriz, electrónica, maquinaria, donde hay un uso intensivo de capital, donde hay mayor tecnología, tecnología mediana y alta, y donde hay una menor participación de productos intensivos en mano de obra, ¿no? Ahora, en esta gráfica lo que también vemos es que es un comparativo del crecimiento, las tasas de crecimiento de México entre 1961 y 93, que la tasa de crecimiento promedio fue de 4.9%, mientras que la de las exportaciones fue de 8.4%, o sea, un poco menos del doble, ¿no? En cambio, entre 94 y 2011, el PIB creció 2.6% en promedio, pero las exportaciones crecieron casi 10%. Entonces, ahí hay un mayor dinamismo del crecimiento de las exportaciones comparado con el PIB. Y también pongo el comparativo de otros países. Esta es una tabla que sacamos de un estudio de la OCDE, donde se ve el crecimiento de países como Brasil, India, China y Chile, que tienen buenos crecimientos también en exportaciones, pero no es el nivel de crecimiento de las exportaciones de México, ¿no? Lo cual también a nosotros nos pone en una posición dinámica en términos de nuestra actividad exportadora. Ahora, otro tema es que en estas décadas de integración, México también ha sufrido ha pasado por diferentes dinámicas en términos de su participación en las exportaciones. Si vemos el periodo 1970-2009, el crecimiento de las exportaciones de México fue superior al crecimiento promedio de las exportaciones del mundo. Pero si ya lo dividimos por periodos, vemos que el periodo 70-80, 80-90 y 90-2000, México tiene un crecimiento superior al crecimiento de las exportaciones del mundo. Pero en el 2000-2009 la historia cambia, ¿no? Ahí hay un retroceso, o más bien una desaceleración, es la palabra correcta, de nuestra participación o de la dinámica de crecimiento de las exportaciones de México en el sector de manufactura. Y también en términos de participación en las exportaciones mundiales, aquí en esta gráfica también se muestra un histórico del 70 al 2009 en términos de la participación como actor en el sector exportador a nivel mundial. Y si ustedes ven, nuestro mejor año en términos de participación fue en el 2000 con el 2.5% y en el 2012 estamos en el 1.92%. También ahí podríamos decir, bueno, entra China a la OMC,
en el 2001, entonces ahí hay un factor importante, pero simple y sencillamente para tener la película completa de cómo estamos nosotros comportándonos en nuestra dinámica exportadora. Ahora, así como vemos el tema de las exportaciones, también creo que es muy importante ver el tema de la inversión, ¿no? Generalmente cuando vemos cómo se han desempeñado los acuerdos comerciales, cómo se han desempeñado nuestra actividad exportadora, tendemos siempre a ver la parte de bienes. Y dentro de los bienes nos centramos mucho en la parte de manufactura. El sector agropecuario también tiene su componente importante, pero sí tendemos a centrarnos en la manufactura. Ahora, aquí también hay un tema muy importante, y es que, como ya se decía en la sesión anterior, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, junto con todos los tratados de libre comercio de México, los acuerdos comerciales, sí tienen como propósito atraer inversión extranjera para poder promover precisamente la parte productiva del sector de manufactura. Sin embargo, si vemos en esta tabla, no hemos sido tan eficientes en atraer inversión extranjera en términos de la participación de la inversión con respecto al PIB. Si vemos en esta gráfica, ustedes ven cómo sube la participación, digamos, de lo que representan los flujos anuales de inversión extranjera con respecto al PIB. En el año 2000 tenemos un pico de 4.22 y está cayendo a 1.33. Entonces, digamos, aquí podríamos tener una explicación en términos de por qué no hemos sido tan exitosos para aprovechar las oportunidades que nos brinda nuestra integración con el mundo. Y también esta es una gráfica del estudio de la OCDE, Getting It Right, donde hay una comparación. México es la gráfica en medio, donde está el 3%. Hay un crecimiento importante, sobre todo pues es la época obviamente de auge de los primeros años del Telecán, y después hay una caída y estamos prácticamente en el 2011 estamos pues abajo de China, ¿no? Digamos, de todos los países somos el país que menos recibe en términos de nuestra captación de inversión. Y por otro lado, así como nosotros estamos, digamos, tenemos que tener más efectividad en nuestra atracción de inversión extranjera, también es cierto que el contenido de valor agregado importado es un contenido importante, ¿no? Esta también es una tabla que saqué de la OCDE, y como ustedes ven, México tiene una participación importante en las cadenas globales de valor. Por cadenas globales de valor nos referimos a en qué parte del proceso de producción se ubica nuestra producción. Y como ustedes ven, México tiene una importante participación en cadenas de valor, pero por otro lado también tenemos un valor agregado importado significativo en esta gráfica de un poco menos de 40%. Y estamos por debajo de la participación de cadenas de globales de valor en Asia-Pacífico y en la Unión Europea. Ahora, esto también hay que verlo en la perspectiva del sector servicios. Como les decía yo al principio, no podemos olvidar que no todo está centrado solamente en las disciplinas y en la liberalización de manufactura. La manufactura requiere de una industria de soporte muy importante que está en los servicios, ¿no? Y ahí es en donde pues todos sabemos que tenemos un gran reto y una gran área de oportunidad. Esta gráfica lo que representa es una manera de cuantificar las barreras regulatorias en los servicios en México. Y pues como ustedes ven, estamos bastante altos. Cuando comparamos, digamos, el arancel promedio ponderado que aplica México a sus importaciones en el sector de manufactura, pues estamos hablando de más o menos 4 o 5%, ¿no? Y en cambio, lo que dice esta gráfica es que en el sector servicios las barreras regulatorias se pueden cuantificar en 44%. Entonces estamos hablando de que una mesa con una pata larga, que es la de las manufacturas, que está competitiva, bien abierta, con competencia, y una pata corta, que es la parte de los servicios, que no es eficiente y que está teniendo muchas deficiencias. Y probablemente esa es la razón por la que no tengamos los flujos de inversión extranjera directa que necesitamos para reactivar la economía, ¿no? Y por último, aquí también hay una gráfica donde se muestra
el índice de restricciones regulatorias a la inversión extranjera y pues México está por arriba de los países OCDE y de los países que no son OCDE, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo estoy viendo es que lo que México ha hecho ha sido tratar de integrarse a la economía internacional vía acuerdos ALADI, tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica, los acuerdos, obviamente, el acuerdo, OMC y ahora el TPP, ¿no? Y esto responde, obviamente, a una realidad de nuestro sector productivo nacional, ¿no? Ahora, no podemos perder de vista que, si bien el sector manufactura, el sector exportaciones es el más visible, ¿no? No quiere decir que sea el único, pero es el más visible, es el que utilizamos normalmente para evaluar el resultado de nuestros acuerdos y de nuestra integración. Yo creo que sí, el TPP ahora nos brinda una oportunidad, que el Telecan sí nos brindó. El Telecan nos brindó la oportunidad de tener mayor liberalización en el sector servicios, mayor inversión, etcétera, pero creo que nos quedamos cortos en términos de lo que nosotros como país necesitamos hacer para que esos sectores de soporte de la industria puedan realmente avanzar en la cadena de valor y realmente contribuir a que nosotros agreguemos valor, ¿no? Entonces, sí se requiere una mayor participación mayor inversión y mayor participación del sector servicios. Y por otro lado, creo que también es muy importante también tener en cuenta que sí México sí ha logrado desarrollar una plataforma de manufactura con alto valor de contenido tecnológico y uso intensivo de capital, pero México sí requiere seguir negociando tratados para poder diversificar no solamente sus mercados de exportación, sino que también México requiere diversificar su plataforma exportadora y su cadena de proveeduría. Y dentro de esa cadena de proveeduría, yo creo que la participación de México en el TPP sí podría ser una buena apuesta para que México pueda tener un sector servicios en donde pueda realmente tener una participación más significativa en la cadena de valor, aumentar nuestra proporción de valor agregado en las actividades de manufactura, tener un mayor grado de sofisticación y, sobre todo, expandir nuestras capacidades productivas para poder abarcar una gama de actividades mucho más interconectadas en la cadena de valor. Sin duda, la evolución de ALADI, GATT, Telecan, TPP, muestra el reto que nosotros tenemos como país para realmente poder aprovechar nuestra integración, porque la integración, en mi opinión, está para quedarse y el tema es cómo aprovecharla. Muchas gracias. Muchas gracias a Luz María por tu excelente presentación y por ajustarte al tiempo. Bueno, ahora vamos a tener al doctor Luis de la Calle como siguiente ponente. Luis de la Calle, licenciado en Economía por el por el ITAM y maestro y doctor por la Universidad de Virginia. Se desempeñó como subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía en México. Durante su administración dirigió las negociaciones de México para acuerdos comerciales bilaterales y las negociaciones multilaterales regionales en la Organización Mundial del Comercio. Fungió como ministro de Asuntos Comerciales en la Embajada de México en Washington, desde donde participó activamente en el diseño, promoción e implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trabajó también en el Banco Mundial como economista para las repúblicas checa y eslovaca, Polonia y la antigua Zaire. El doctor de la Calle tiene una amplia experiencia docente, es editorialista del Universal y es coautor junto con Luis Rubio de Clase Medio Pobre, no más, desarrollado aún no. Actualmente es director general y socio fundador de La Calle Madrazo Mancera, una consultoría especializada en economía, procesos de regulación y comercio internacional, y es el presidente para América Latina de Hill & Knowlton Strategies. Bienvenido, doctor de la Calle, tiene 20 minutos. Ya se fueron 5 con la… ya de la mi edad aquí, mi querida Blanca. No, muchas gracias, Blanca, por la invitación. Creo que es muy oportuno en los 70 años del Colegio de México hacer una reflexión sobre los 20 años del TLC, los pasados y, más importante, los futuros. Me da mucho gusto estar aquí con Jaime Serra, por supuesto, cuyo liderazgo fue muy importante en nuestras vidas personales,
por razones profesionales y en la de México por razones institucionales. Y bueno, compartir con Gerardo, Gustavo y Luz María este panel. El Tratado de Libre Comercio hace 20 años fue revolucionario porque México aprovechó una ventana de oportunidad que se presentó, eso en el ámbito externo, pero en el ámbito interno, la economía mexicana ha sido durante muchos años, Walter Astier lo reporta muy bien en un libro que acaba de publicar, una economía concesionaria, donde había, digamos, un pacto entre grupos de interés y el gobierno. Yo te concedo este pequeño monopolio, este privilegio a cambio de tu silencio, ¿no? Tu participación, y no hagas muchas olas, pero ten tu pequeño privilegio. Y el TLC, por primera vez que está en la historia de México, estaba diseñado para tener una política económica basada en principios y no en intereses. Eso le costó mucho trabajo a México hacerlo, aceptar esa realidad en la mesa de negociación. La gran virtud en materia de bienes, que ya tocó Luz María, fue la decisión que se tomó al principio de la negociación, de que había una cobertura universal. Quebec y Canadá quisieron tener 3 excepciones ahí guardadas, pero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es de aplicación universal en bienes. Y el segundo principio era que se iban a eliminar los aranceles. O sea, no es que se iban a reducir los aranceles, sino que se iban a eliminar. Y eso es lo que permitió que la negociación tuviera éxito, porque adoptamos un principio. Se van a abrir todos los sectores. Y se van a abrir todos los sectores totalmente. Si hubiéramos dicho, vamos a hacer una excepción de tal sector, en tal producto, la cola de gente levantando la mano diciendo, le decían a Jaime Serra, señor secretario, esta es la mejor idea para el desarrollo del país, pero no en mi sector. No hubiera tenido éxito el TLC. Entonces, el sentar las bases, que México se pusiera un traje que no nos queda, que es el del Estado de Derecho, para crear una economía y una sociedad basada en derechos y no en privilegios, es auténticamente revolucionario hace 20 años en México. Y además hacerlo de una manera tal que se volvía irreversible, porque lo acabamos haciendo no con un socio comercial pequeño, no con 1 o 2 países de mediano pelo, sino con 2 países altamente desarrollados y con la principal economía del mundo, que era Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio es un conjunto de reglas permanentes. Y eso es su principal virtud y ese debe ser la principal vara para medir la contribución que hace o no hace a la economía. No es si es un déficit o un superávit, o si se exporta más o se exporta menos, que son todas esas cosas muy importantes, sino el establecimiento del imperio de la ley. Si en México tuviéramos en el resto de la economía una medida similar, México sería un país altamente desarrollado. De un esquema donde se sepa cuáles son las reglas y las reglas se respeten. No al 100%, porque no mentiría yo si dijera que las reglas del TLC se han respetado al 100%, pero mayoritariamente, en 90 y tantos % se han respetado. Y no solamente se han respetado, sino que el tratado tiene otra gran virtud, porque ligaba a una economía en desarrollo, con un desarrollo muy desigual y con enormes problemas que todavía tiene, por supuesto, el país, con 2 economías muy ricas, muy dinámicas, pero con las mismas disciplinas. O sea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es simétrico. A lo mejor era asimétrico en la transición, pero es simétrico en las disciplinas. O sea, México, Estados Unidos y Canadá cumplen con las mismas disciplinas. Y el éxito del TLC es importantísimo, lo fue en el ámbito internacional y lo sigue siendo, porque muestra que un país en desarrollo puede aspirar a tener las mismas disciplinas que un país desarrollado. Y de hecho, para México hubiera sido impensable que las disciplinas hubieran sido menos rigurosas para nosotros. O sea, hubiera sido un gravísimo error, ¿no? Decir, oye, como México, o sea, poner una cláusula como hay en la OMC de Special and Differential Treatment. O sea, esa yo creo que es
principal importancia, y eso también es una importante contribución al establecimiento de la democracia en el país, creo yo, no directa, pero sí, digamos, indirectamente. Ahora hay otra ventana de oportunidad en el ámbito internacional, pero también retos muy importantes. Yo creo que México debe suponer que Estados Unidos no va a crecer mucho en los próximos años. A pesar de que tiene, como bien decía Jaime hace rato, ventajas, en América del Norte tiene ventajas estructurales muy importantes, la demografía es una y la energía es otra. Hay que suponer que Estados Unidos no va a crecer mucho. México. Porque podemos tomar un poco la actitud inversa y decir, oye, bueno, Estados Unidos va a crecer mucho y eso me va a sacar de los problemas, ¿no? Yo creo que hay que suponer que va a crecer poco. Va a ser altamente competitivo porque las otras regiones del mundo tienen problemas estructurales mucho más serios que Estados Unidos. Europa, no se diga, Europa va a crecer menos que Estados Unidos. El reto entonces para nosotros, si queremos que el comercio internacional, las exportaciones, contribuyan al crecimiento en el país, no son la solución del crecimiento, ¿eh? Como tampoco es la estabilidad que escogió México al tener reglas, y además complementamos con la estabilidad macroeconómica, que tampoco es un accidente que se haya dado en el mismo contexto y que Canadá y México sean economías estables hoy en día, en parte como resultado del TLC. La estabilidad no es una condición suficiente para el desarrollo, pues sí necesaria. Y el comercio también es necesaria, pero no suficiente, hay que hacer muchas otras cosas en el país para poder realmente crecer. Si suponemos que Estados Unidos no va a crecer mucho y el contexto internacional va a ser complejo en los próximos años, que yo creo que es el supuesto correcto que debe hacer México, necesitamos hacer tres cosas para que el comercio contribuya al crecimiento del país. La primera de ellas es incrementar nuestra participación de mercado, sobre todo en Estados Unidos, pero en el mundo. Ya nos enseñaba Luzma cómo México ha perdido participación de mercado en los mercados internacionales. Eso implica enorme competitividad del país, porque en Estados Unidos hay 5 jugadores importantes. Está China, que tiene 17% del mercado. Está Canadá, que tiene 15%, pero incluido el petróleo. Si quitamos el petróleo, Canadá tiene ya menos de 12%. Está México, que tiene 12,5%. Esos son los 3 grandes. Y después Japón, 6%, y Alemania, 5%. Lo demás son demasiado pequeños para importar mucho en términos de participaciones. Entonces, si México quiere incrementar su participación de 12.5 a 15%, tenemos que desplazar a uno de estos. O sea, necesitamos 2.5 puntos porcentuales, le podemos quitar uno a Canadá, en el sector del automóvil, y después quitarle otro a China, y la mitad de 1.25 a Japón y otro 0.25 a Alemania también en autopartes y electrónicos. Está complicado, ¿eh? Pero es eminentemente posible. Y eso es a lo que debemos aspirar. A que, suponiendo que la economía de Estados Unidos no va a crecer mucho, vamos a tener tasas de crecimiento de nuestras exportaciones a lo mejor del 8% cuando tengamos éxito. Eso implica ir ganando participación de mercado allí. La segunda cosa que hay que hacer es incrementar el contenido nacional por unidad exportada. Ese es el gran pendiente, digamos, ¿no? de la integración de eslabones en México. México es el principal exportador de pantallas de televisor. Somos un gran exportador de computadoras, de tabletas, de aparatos de celulares. Todos ellos utilizan resinas, que es etileno convertido en plástico. Y la proveeduría mexicana no representa más del 1% de la resina que se utiliza en las operaciones de exportación de México. Llevamos 20 años siendo el número 1, el número 2 del mundo en todos estos productos, y no se ha desarrollado en México la capacidad para producir resina de alta calidad, a precios competitivos, que nos haga surtir a este mercado de exportación. Estamos ahora en México desarrollando un proyecto que se llama Fénix, que son 2 crackers de etileno en Coatzacoalcos,
que las empresas que lo están haciendo se tardaron solamente 25 años en negociar con Pemex el precio del gas y asegurar un contrato de surtimiento de gas a largo plazo. Bueno, sin gas no tenemos industria petroquímica, no tenemos refinación, no tenemos resinas y no podemos incorporar valor agregado nacional por unidad exportada. Sin gas tampoco podemos tener una industria eficiente y competitiva de acero, para que el acero mexicano se estampe en México y se incorpore a las lavadoras y a los coches que exportamos a todo el mundo, a los motores. Y tampoco se puede desarrollar el vidrio y los derivados de vidrio que se requieren en todos los productos de alta tecnología, las pantallas, etcétera. Entonces, si no tenemos un mercado de energía, con un gas competitivo es casi imposible incorporar valor agregado nacional por unidad exportada. Las reformas que están haciendo hoy en día en materia de energía permiten vislumbrar un poco la oportunidad de que a lo mejor sí incorporemos más valor agregado nacional por unidad exportada. Es importantísimo, porque incluso si Estados Unidos no creciera y nuestras exportaciones no crecieran, si incorporamos más valor agregado es como si estuviera creciendo el mercado de los Estados Unidos. Y finalmente la otra cosa que hay que hacer es convertir a México en la exportación, en la plataforma de exportación de América del Norte. América del Norte va a ser una región altamente competitiva por razones estructurales en los próximos 30 años. Y México debe ser su plataforma de exportación. O sea, es mucho más probable que se exporte un coche fabricado en Silao a Seúl que fabricado en East Lansing a Pekín. Pues somos mucho más competitivos. Pero eso no lo vamos a lograr si no tenemos energía competitiva y logística de primera. Entonces, la agenda, en realidad, de competitividad en términos industriales es gas natural, gaseoductos, un mercado de gas natural. No solamente tenemos que dejar de hablar del sector energético y hablar del mercado de energía que se debe integrar a la América del Norte, y logística. Y logística implica, por supuesto, la apertura total en todos los modos de transporte, aéreo, marítimo y terrestre. Ahora, si queremos hacer estas tres cosas, tenemos que pensar nuestra política comercial para apuntalarlas. Y yo creo que la política comercial de México debe ser esquizofrénica, porque somos al mismo tiempo latinoamericanos que norteamericanos, bilateralistas, trilateralistas que multilateralistas. Y poder vivir en estos distintos mundos lo debemos ver como una ventaja comparativa y no como un impedimento para el desarrollo. Entonces, México debe actuar en el ámbito multilateral, en el ámbito trilateral, regional, multilateral, regional, trilateral, bilateral y unilateral, para apuntalar el crecimiento de la economía. Muchas de las cosas que se requieren hacer hay que hacerlas unilateralmente. Y algunas de ellas, si no podemos negociarlas, debemos hacerlas aunque nuestros socios no estén dispuestos a ponerlas en la mesa, simple y sencillamente porque son buenas para México. En el ámbito bilateral con Estados Unidos, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es tener un programa muy ambicioso para mejorar el cruce fronterizo. Tenemos que convencer a nuestros colegas en Estados Unidos que a mayor obstáculo para cruzar la frontera, mayor inseguridad. Lo que crea el crimen en la frontera es la dificultad de cruzarla. Entonces, donde fluyan los bienes y los servicios, habrá menos crimen. No estoy diciendo que legalicemos la cocaína, pero estoy diciendo que legalicemos los autos usados. Porque si tenemos obstáculos a autos usados, creamos crimen organizado en Laredo. Necesitamos con Estados Unidos, además de eficientar la frontera, eso implica infraestructura, regulaciones, etcétera, tener un gran programa de intercambio de estudiantes y convencer a Estados Unidos de que en México tengamos un gran laboratorio de investigación básica. Necesitamos también con Estados Unidos tener un acuerdo en materia de servicios médicos. México puede ser una potencia en la provisión de servicios de salud, no solamente en turismo médico,
sino también en la provisión de un número muy importante de enfermeras y doctores para América del Norte. Estados Unidos, el healthcare es 17% de su PIB y México participa marginalmente en el principal sector de Estados Unidos, y es un grave error porque México tiene ventajas compartidas importantes que no hemos sabido aprovechar. En el ámbito trilateral, tenemos que trabajar con Estados Unidos y Canadá para hacerles entender, sobre todo Estados Unidos, y México y Canadá tienen que poner el acento, que merecemos un trato diferente. El TLC de América del Norte fue un tratado preferencial, pero ya no lo es. En bienes, básicamente no es un tratado preferencial. Tenemos algunas ventajas, como el capítulo 19 que mencionaba Jeff, pero Estados Unidos es una economía que tiene un arancel de 1% en el sector industrial. O sea, ¿de dónde están las preferencias? México ha negociado muchos tratados después y ha reducido sus aranceles de nación nos favorecida de una manera muy importante, lo mismo ha hecho, por supuesto, Canadá. Pero, sin embargo, hay ciertas cosas que México y Canadá deberían pelear con Estados Unidos para que se nos dé un trato privilegiado y preferencial. Una de ellas es en el ámbito regulatorio. Creo que, me voy a saltar aquí a la parte regional, Canadá y México deben insistir en participar en el acuerdo transatlántico, en el TTIP. Hay que insistir porque es importante, pero probablemente a sabiendas de que no nos van a aceptar en esta negociación. Entonces hay que hacer tres cosas. Una, insistir en que participemos. Si eso no se puede, México y Canadá deben de entonces proponer a Estados Unidos que la agenda que se está negociando con Europa se negocie en América del Norte, antes de que termine la negociación con la Unión Europea. Y lo más importante es la tiranía de las pequeñas diferencias en materia regulatoria. Va a ser difícil que nos den en América del Norte reconocimiento mutuo, que preguntaba Gustavo hace rato, pero yo creo que México y Canadá deben insistir que se avance en ese sentido y que las agencias reguladoras de Estados Unidos tengan una ventana especial para los países del NAFTA, para la aprobación de nuestros productos y nuestros servicios. Y hacerlo, obviamente, recíprocamente, ¿no? Tendremos también una ventana para Estados Unidos en COFEPRIS y en Senacica y en la Comisión Nacional Bancaria. Hay que dedicarle recursos burocráticos a eso, pero es muy importante. Si México y Canadá tuvieran una ventana asignada para hacer asuntos sanitarios en FDA, en APHIS, tendríamos una ventaja compartida muy importante que nos haría distintos a los demás. Es este tipo de cosas en las que puede participar Canadá y México. Hay que también tener con Canadá negociaciones que a lo mejor no podemos tener con Estados Unidos, como por ejemplo cielos abiertos en aviación. Quizá le cueste mucho trabajo a México hacerlo con Estados Unidos, pero podemos hacerlo al principio con Canadá. En materia de los acuerdos regionales, en el TPP, la importancia estratégica del TPP para México es que nos permite empezar a vislumbrar una agenda ofensiva con respecto a Asia. México ha tenido tradicionalmente una agenda defensiva. O sea, no queremos que entren los chinos, ¿no? O sea, esa es un poco todo excepto China. Eso hay que cambiarlo porque no es viable, no nos lleva a ser más competitivos y los productos chinos están en México. Lo que necesitamos es nosotros ser una plataforma de exportación para conquistar en manufactura el mercado de Asia, incluyendo el mercado chino. Entonces el TPP empieza a obligar a México a ver nuestra relación transpacífica con una agenda ofensiva y no solamente una agenda defensiva. Por eso es muy importante el TPP para México. Dentro del TPP es muy importante que en este esquema de esquizofrenia que les menciono, que coexista el TLC. Yo creo que lo que va a resultar de la negociación es la coexistencia de los tratados, no la suplencia. Y vamos a tener dos regímenes para exportar a Estados Unidos. Vas a poder exportar a través del TPP o a través del TLC de América del Norte, y se aplicará esto, por supuesto, a los demás países también. Esto es muy importante porque para México
la asociación de América del Norte es estratégicamente crucial. Es nuestro mercado natural, son nuestros principales socios comerciales y México necesita un ambiente trilateral donde tratemos ciertos temas, por lo que es muy importante no solamente desde el punto de vista jurídico la coexistencia, sino también desde el punto de vista práctico. En el materia regional, el otro gran acuerdo es la Alianza Pacífico. La Alianza Pacífico va a tener un enorme impacto sobre el desarrollo del comercio internacional en el hemisferio. En un límite podría convertirse en una alternativa al TPP. Y en el otro va a tener una enorme influencia en el desarrollo de las relaciones en el resto de América Latina. Y finalmente, quisiera yo decir algunas palabras sobre la OMC. Yo creo que la OMC debe seguir siendo una prioridad para México. En el fondo, creo que lo que más nos conviene es que la OMC sea exitosa. El éxito del TPP y del TTIP implican un enorme reto para la OMC. O sea, una cosa es que haya un acuerdo entre un par de países y sea congruente con el artículo 24 del GATT, pero otra cosa es que las principales economías del mundo, Estados Unidos, Japón, Europa, potencialmente China, tengan acuerdos que no promuevan el multilateralismo. Y yo creo que aquí es muy importante entonces empezar a pensar si debería haber disciplinas adicionales para este tipo de acuerdos en materia del artículo 24 del GATT. Particularmente la cláusula de adhesión va a ser uno de los temas que se discutirá en TPP y que van a tener una influencia muy importante. La cláusula de adhesión en TPP es importante por dos razones. Una, vamos a, por ejemplo, a invitar a Corea a que forme parte de TPP en el futuro. ¿En qué condiciones? Y más aún, China. ¿Va a entrar China algún día al TPP? ¿Cómo se va a negociar la adhesión de China al TPP? Yo creo que la OMC debería tener una opinión sobre la cláusula de adhesión de estas negociaciones panregionales tan importantes. Si adoptáramos la cláusula de adhesión de la propia OMC, tendría que darse negociaciones bilaterales a los países que la soliciten cuando haya un miembro que quiera entrar y además se tendría que discutir si habría lo que existe en la OMC, que es la cláusula de no aplicación para nuevos miembros. Creo que es un asunto muy importante. Y la otra cosa que habría que empezar a pensar para reformar el artículo 24 del GATT algún día es que los países que entran a este tipo de acuerdos se obliguen a consolidar las aranceles de nación más favorecida aplicados que utilizaron para las negociaciones panregionales en la OMC, de tal manera que se asegure que no haya una discriminación contra terceros países. Termino diciéndoles que en este contexto México tiene una oportunidad importante de ser un país líder en esta esquizofrenia de comercio internacional, porque tenemos un papel fundamental en la Alianza Pacífico, tenemos un papel muy importante en América del Norte y comparado contra nuestros principales competidores en el mercado internacional, somos los únicos que podemos estar en estos distintos ámbitos. China no puede ser parte de América del Norte, no puede negociar con la Unión Europea, Brasil tampoco, la India tampoco, Rusia tampoco, y México sí puede tener una situación privilegiada transpacífica, transatlántica, en América del Norte y en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor de la Calle por esta excelente presentación. Tiene ahora la palabra el doctor Gustavo Vega, es profesor del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, ha sido profesor visitante de numerosas universidades norteamericanas y mexicanas, es autor de varios libros
de los cuales los más recientes son El segundo mandato de Obama, Una mirada a la sociedad norteamericana, publicada por el CILE en 2013, y también es autor del libro publicado por el Colegio de México en 2010 titulado El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una visión retrospectiva y retos al futuro. Tiene la palabra. Bueno, yo quisiera decir que voy a tocar un tema que ya se discutió ampliamente en el primer panel. Lo que voy a tratar de hacer, y aprovechando aquí la presencia de tanto estudiante, creo que voy a coincidir en muchos de los análisis que se hicieron respecto al impacto económico del TLC, pero creo que también hay elementos políticos que sería importante enfatizar para que se entienda su relevancia. Y también quise hacer esto como una especie de homenaje al profesor Robert Pastor, y ya se notará a qué me refiero conforme avance y llegue a las conclusiones del trabajo. Entonces, empiezo, se conmemoró el 20 aniversario, y el tratado constituye una de las acciones de política económica internacional más polémicas y trascendentales que ha adoptado nuestro país en los últimos 25 años, y para apreciar el valor que ha tenido, es importante recordar las razones y objetivos por los que se negoció y los resultados que ha tenido a la luz de los problemas y crisis que hemos enfrentado. El TLCAN, como ya se dijo esta mañana, fue el punto culminante de una serie de reformas económicas y políticas que adoptó nuestro país en la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado para resolver la catástrofe económica que siguió a la caída de los precios del petróleo y el aumento de las tasas de interés que propiciaron la crisis de la deuda a principios de 1980, que obligó a México a replantear su estrategia de desarrollo y a buscar nuevos ingresos mediante exportaciones. Pese a la instrumentación de un impresionante programa de reformas macro y microeconómicas a partir de 1985, para 1990 el país no había logrado repatriar y captar el suficiente capital que le permitiera recuperar una sólida senda de crecimiento económico, lo que le llevó a negociar el TLCAN. Se reconoció que para atraer capital el país necesitaba adoptar un compromiso creíble, en inglés se dice credible commitment, tanto a nivel interno como externo, de que no adoptaría políticas como la de la nacionalización bancaria, el congelamiento de cuentas y los controles de cambio que, como ustedes saben, llevaron al desastre de la crisis de la deuda. El capital financiero externo se convirtió en un recurso financiero indispensable para las actividades productivas del país debido a la escasez de ahorro interno y el alto nivel de endeudamiento externo. A Estados Unidos y Canadá se les consideró como los países con mayor potencial de incrementar nuestras exportaciones y recibir flujos de capital ante un mundo que se fragmentaba en bloques económicos regionales como respuesta a la globalización de la economía internacional, y en el que los países del Cono Sur rechazaron la participación de nuestro país en el Mercosur, y los países europeos prefirieron privilegiar con sus inversiones a los países de Europa Oriental tras la caída del muro de Berlín. Tras una negociación sumamente controvertida, que involucró una campaña de cabildeo sin precedentes del gobierno y del sector privado mexicanos en Estados Unidos y de presión de innumerables grupos de la sociedad civil de los tres países, sobre todo de los sectores ambiental y obrero, el TLCAN dio como resultado uno de los acuerdos de libre comercio más ambiciosos en ese momento, que incluyó no solo provisiones para liberar el comercio, las inversiones, algunos servicios, la propiedad intelectual, las compras gubernamentales, el movimiento temporal de los proveedores de servicios y mecanismos innovadores de gobernanza regional, sino, y muy importantemente, compromisos sin precedente para proteger los derechos de los inversionistas extranjeros y mejorar y fomentar la protección del medio ambiente y cumplir las normas laborales. El TLCAN resultó tan innovador para su época que se convirtió en el modelo directo e indirecto de los más de 250 acuerdos regionales que han negociado los países miembros de la OMC desde 1994. Manera directa, manera indirecta, estaría de acuerdo con Luis, que tal vez ya no tanto, pero en fin. ¿Qué resultados se han obtenido? Aquí sí me adhiero a todo lo que ya dijo Jaime Serra y que han señalado algunos otros. Crecimiento exponencial del comercio, crecimiento de la inversión. Si uno separa, por ejemplo,
4 o 5 años antes de la negociación del TLC y posteriormente uno ve cómo se incrementaron dramáticamente los flujos de inversión, de comercio, etcétera. Pero lo importante que habría que destacar de esto fue que se generó una integración profunda del sector manufacturero de los 3 países en industrias estratégicas, como la de productos electrónicos, automovilísticos, incluyendo autopartes, textiles y vestido, y de alimentos, por ejemplo, bebidas, creciendo las exportaciones mexicanas de estas industrias a Estados Unidos entre 1993 y 2000 en un promedio anual de 19%, 14, 19 y 17 respectivamente, y creando empleos de 110,000, 200,000, 260 y 100,000 empleos muy bien remunerados. Se creó un nuevo sistema de elaboración de productos mucho más sofisticados, además de lo que ya dijo Luz María, del mero ensamblaje y trabajos significativos de investigación y desarrollo hoy realizados en nuestro país. Por otra parte, el Telecan, recordemos, nació no con muy buenas nubes. Cuando entró en vigor tuvimos el levantamiento zapatista y luego a un año antes de que concluyera tuvimos la crisis de 95, con 94-95. No me voy a meter a esto, es un tema muy debatido en el país. Lo único que yo quisiera decir es que sin duda el Telecan nos ayudó a superar esta crisis de manera muy, importante, no solo la de 94, 95, 97 y 98, que nos ayudó a propiciar una tasa de crecimiento de 5% en el periodo de 1996 a 2000, y para mantener lo que ya dijo Jaime Serra, crecimiento y una estabilidad económicas que en momentos tan complicados como los que experimentamos en esa época. Sin embargo, es importante reconocer que pese a todos estos logros comerciales y de inversión, no todos los sectores pudieron beneficiarse de ellos. Reformas incompletas en el sector agropecuario, por ejemplo, me refiero por incompletas, se modificó el artículo 27, se pidió que los ejidatarios se movieran, pero de algún modo se les dejó, no hubo una reforma que de veras llevara a que se diera esa transferencia, y esto hizo que estos sectores fueran poco atractivos para la inversión extranjera directa, sobre todo en los subsectores de subsistencia y ejidal, los cuales además sufrieron una reducción dramática del gasto gubernamental y una contracción acelerada del crédito otorgado por las bancas de desarrollo y comercial como consecuencia de la crisis de 94-95. La presión impuesta a los pequeños productores por la falta de crédito e inversión gubernamental, sumada a la fuerte demanda de mano de obra que generó el crecimiento acelerado de la economía estadounidense en la segunda mitad de 1990, provocó un crecimiento acelerado de la migración de habitantes del sector rural mexicano hacia Estados Unidos en ese periodo, calculándose que los flujos de mexicanos con y sin documentos llegaron a alcanzar cifras de hasta 500,000 personas por año. Ante estas dinámicas de un crecimiento acelerado de las exportaciones y de los flujos financieros y migratorios, no es de sorprender entonces que para el año 2000 algunas organizaciones generadoras de política pública, académicos como Robert Pastor y el recién inaugurado presidente Fox propusieran la necesidad de que la región avanzara a un nivel más profundo de integración como el de una unión aduanera, o incluso una comunidad de América del Norte, en donde además el movimiento de los bienes y los flujos de inversión se incluyeran los migratorios. Esta iniciativa del presidente Fox recibiría una buena recepción por parte del gobierno del presidente Bush, George W. Y todavía unos días antes de los ataques terroristas, los dos gobiernos tuvieron una negociación. Hay gente que dice que no eran negociaciones, que eran discusiones, que no avanzaban, pero todavía había una discusión unos días antes de los ataques, y pues el problema es que con los ataques cambió dramáticamente el escenario de las relaciones trilaterales. En efecto, los ataques del 11 de septiembre añadieron una nueva dimensión al proyecto del TLC. Si las fronteras económicas habían sido desmanteladas en gran medida bajo la bandera del libre comercio, de pronto las fronteras recuperaron un nuevo sentido como bastión contra el peligro de potenciales ataques terroristas. Desde entonces, el gobierno estadounidense ha impuesto nuevas regulaciones en la frontera cuyos costos en términos de la congestión y retrasos que producen le costó a las economías de México y Estados Unidos en 2010 aproximadamente el equivalente a 7.2 miles de millones de dólares en PIB y 62,000 empleos. Y esto sigue recrudeciéndose de algún modo, sobre todo
ante la luz de que los camiones no pueden cruzar, etcétera. Cabe reconocer que los tres países, reconociendo la importancia estratégica de los flujos económicos para sus economías, han negociado nuevas fórmulas para facilitarlos e incentivarlos. Con el fin de prevenir futuros trastornos del comercio transfronterizo, los tres países han negociado diversos acuerdos sobre fronteras inteligentes, la Alianza para la Frontera, Smart Borders entre Canadá, cuya finalidad es asegurar la infraestructura y el tránsito de personas y bienes legítimos en las fronteras norteamericanas. Más recientemente, los tres países negociaron la ASPAN, la cual, con la llegada del nuevo gobierno estadounidense, ha sido transformada en la denominada Cumbre de Líderes de América del Norte, cuyo objetivo es desembarazarse de un conjunto de políticas y medidas que estorban que haya más flujos de comercio e inversión, como son las engorrosas reglas de origen, los complejos procedimientos antidumping, los pesados requisitos regulatorios y otras medidas restrictivas, y además establecer una nueva logística portuaria y ferroviaria a nivel de la región de América del Norte. Sin embargo, también es importante señalar que todos estos acuerdos y nuevas fórmulas se han dado fuera del marco institucional del Telecán. Ni la Comisión de Comercio, integrada por los tres secretarios de Comercio, ni los más de 30 grupos de trabajo que se establecieron para avanzar el proyecto contenido del acuerdo han participado en la negociación de los nuevos instrumentos. Parecería que el Telecán, sin haber desaparecido, quedó congelado en el tiempo y ya no es relevante para enfrentar los nuevos desafíos que tenemos en puerta. Puede arguirse en su defensa que el Telecán, como acuerdo de libre comercio, nunca estuvo diseñado para lidiar con los nuevos desafíos y que se requiere un acuerdo más profundo, como una unión aduanera o un mercado común. El problema es que en América del Norte no ha habido voluntad política para avanzar en esa dirección, como lo muestran el fracaso en la negociación de 2001 y los magros avances que se han logrado con las nuevas iniciativas. La pregunta que surge es cuáles son las opciones que se cuentan para enfrentar la nueva problemática regional. No me da tiempo, TTP es una opción, sin duda. ¿Por qué? Porque abre las puertas para tocar toda una serie de temas que no se han podido lidiar a nivel bilateral. Entre ellos, ya se dijo, servicios, sin duda, compras gubernamentales, nuevas áreas para invertir en inversión extranjera. El problema es que también probablemente haya que cumplir con nuevas obligaciones en el ámbito de cumplimiento de normas laborales y de normas ambientales, como ya señaló Jeff Schott. Otro potencial foro de negociación es el denominado diálogo económico de alto nivel, que se creó durante la última visita del presidente Obama y que está integrado, como sabemos, por gabinetes, etcétera. Joseph Biden lo dirige, etcétera. Y aquí viene mi homenaje a Bob. Para alcanzar los objetivos que quiere lograr el diálogo económico de alto nivel, yo creo que es incentivar la competitividad, productividad y conectividad, fomentar el crecimiento económico y la innovación y ejercer conjuntamente un liderazgo global. Creo que lo mejor que podrían hacer es estudiar a fondo el libro del profesor Robert Pastor, La idea de Norteamérica, y seguir algunas de sus recomendaciones para articular áreas de política nacionales que son esenciales para la creación de un mercado unificado en América del Norte. Entre ellas, yo creo que Bob privilegiaría un nuevo programa de administración de la frontera norte y sur, lo que ya dijo Luis. No podemos seguir con ese sistema que impide, que se decía ayer en otra reunión, altos fuselajes de la compañía Bombardier no pueden cruzar rápidamente para llevárselos a otros lados porque tienen que frenar y cambiar de camión. Eso no es posible, entonces necesita un nuevo orden. ¿Qué más? Necesitamos reducir los costos, y facilitar los programas de FAST, los programas de Sentry, todos ellos tienen que ampliarse a más empresas para que de alguna manera aquellos que puedan cruzar la frontera se hagan de manera. Bob sugeriría una especie de pasaporte trilateral que facilitara el movimiento y yo creo que ahí tiene mucha razón. Y un plan, también hablaría el de transporte e infraestructura, que creo que ya se está debatiendo. El problema es que se tendría que integrar y coordinar de manera trilateral, en mi opinión. Y aquí sí, sin duda, el gran tema migratorio. Ahí la movilidad laboral ya se insistió, tenemos muchas complementariedades, pero la verdad es que hay un cambio político muy importante en que claramente la discusión del debate migratorio es reforzamiento de fronteras. Primer tema es lo que va a discutir el Partido Republicano. ¿Cómo se va a asegurar más la frontera? Entonces necesitamos pensar en mecanismos en que haya más flujos de gente legal.
hay que incentivar que haya movilidad de mano de obra, pero también pensar en inversiones en aquellos sectores que están expulsando la migración. Yo creo que sí se han debatido en el pasado, incluso en congresos pasados. El problema es que cuando se debaten se dice, bueno, pero México debe de adoptar ciertas obligaciones en términos de cumplir. Entonces, ahí hay un debate que tenemos también que pensar. Tenemos que generar una nueva política también para ya no ver la migración como una válvula de... Sí, ok, hay que dejar a la gente que pueda salir, pero yo creo que es muy importante entender que ya el tema de ilegalidad está fuera de la agenda, en mi opinión. Sí hay grupos en Estados Unidos que lo quieren seguir teniendo mano de obra muy barata, pero también hay grandes sectores de la sociedad norteamericana que no quieren ya flujos ilegales de mano de obra. Entonces necesitamos buscar fórmulas para que sea mano de obra legal, etcétera. Y yo creo que la idea de Bob de una inversión de América del Norte sería para reducir la migración, porque además lo que él decía era, a México no le conviene tanto apertura porque pierde su capital humano. Es importante que se permanezca en el país. Necesitamos fondos para promover la educación en México y para preparar el capital humano en México. Él insistía también en un fondo educativo, que yo creo que ahora se está discutiendo, pero no, cuando uno ve los detalles, no hay dinero involucrado por parte de Estados Unidos. Nada más dicen que sí van a favorecer, pero no hay becas y más dinero. Y yo creo que ahí sí tendríamos que pensar. Entonces, el pronto anuncio de algunas de esas políticas en la nueva reunión de los líderes de América del Norte en unos días en Toluca, sería el mejor homenaje que podría hacerse al profesor Pastor, uno de los más incansables promotores del proceso de integración de América del Norte. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu excelente presentación. Bueno, tiene ahora el reto de comentar, discutir estas sustanciosas y agudas ponencias un distinguido economista, Gerardo Esquivel. Doctor en Economía por la Universidad de Harvard, es profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, es autor de numerosos trabajos académicos y participante regular en varios programas televisivos de discusión. Tiene la palabra, Gerardo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este muy interesante seminario y a comentar, como ya se dijo, estas también excelentes presentaciones que trataré de comentar y aglutinar mis comentarios, tratando de hacer referencia a las tres presentaciones que se han hecho, pero también de paso voy a hacer algunos comentarios respecto a mi propia posición, respecto a algunas cosas que se han dicho acá, que no necesariamente coincido. Pero voy a ser muy breve, no se preocupen. Entiendo que soy el último a participar, la gente ya tiene hambre. Voy a empezar por decir una cosa que me parece muy importante aclarar, que es el NAFTA, bueno, no aclarar porque ya lo han dicho otros, el NAFTA fue una decisión histórica. Y creo que así se debe entender, y creo que fue un cambio de paradigma y que fue el reconocimiento, me parece muy significativo, de una administración, de que se había agotado un modelo de desarrollo. Y que se había agotado y que teníamos que cambiar el paradigma, básicamente. Y que ese paradigma era teníamos que abrirnos al resto del mundo, efectivamente, y parte de eso implicaba necesariamente, o una posibilidad era, integrarnos a una economía como la norteamericana, y a Canadá, por supuesto, pero que significaba también, por otra parte, un gran reto y una gran dificultad, que era, pues, es posiblemente si no el primer acuerdo que tenía este gran nivel de asimetría, y que eso lo hacía mucho más complejo. Pero aún así, me parece que partamos de ese punto, porque me parece que es muy significativo reconocer lo que fue el NAFTA y que dio lugar efectivamente a la gran controversia que ya se ha planteado acá en el país, y que me parece que no necesariamente, como se ha visto después en los resultados, se sobreestimaron los beneficios y los problemas que podía haber traído el NAFTA, tanto de un lado como del otro. Y en ese sentido me parece que es importante poner en la balanza, ex post, 20 años después, que es donde estamos ahora, qué es lo que realmente ha ocurrido con el NAFTA y cuáles son los resultados que ha tenido o no para el país. Entonces, pero sí quería empezar diciendo eso porque me parece muy importante reconocerlo. Ahora, pero como decía antes, también requerimos una visión más balanceada de los pros y los contras del Telecán, de las ventajas y desventajas de este acuerdo comercial. Y aquí creo que lo que es importante para poder poner en la balanza esto es recordar cuál era el objetivo final del NAFTA.
El objetivo final del Telecan era, si recordamos, porque yo recuerdo muy bien, yo era estudiante en Cambridge en ese momento, recuerdo muy bien el discurso que fue a dar Carlos Salinas, el presidente Carlos Salinas, al commencement, a MIT. Ahí, que fue, lo dijo después en muchas otras partes, pero creo que ahí fue el primer lugar donde hizo un discurso tan específico sobre los potenciales beneficios del Acuerdo de Libre Comercio, y dijo, si no me recuerdo, 3 cosas que son muy importantes de lo que se esperaba que fuera el Telecan y por qué era importante que México entrara al Telecan. Uno era porque queríamos exportar bienes y no personas. Es decir, era un tema de exportar productos y reducir el número de migrantes a Estados Unidos. Y de hecho, es una forma en la que se vendió en Estados Unidos y creo que ayudó mucho también a reducir las preocupaciones que había en ciertos grupos en Estados Unidos respecto a este acuerdo de libre comercio. Segundo, se planteaba reducir la brecha del nivel de desarrollo entre México y Estados Unidos. Era una brecha, como ya dije, es un acuerdo asimétrico muy significativo, y en ese sentido reducir la brecha era algo que se vendió en México y se planteaba como una solución o una especie de mecanismo para reducir estas diferencias salariales, diferencias en niveles de vida, de consumo, etcétera, y que eso era lo que se aspiraba con el Telecan. Tercero, se habló de que era un mecanismo de creación de empleos. Era un job creating mechanism, así recuerdo que lo dijo en ese commencement speech en MIT, y que esa era una tercera razón que iba a ayudar al desarrollo del país, a mejorar sus niveles de trabajo, de salarios, etc. Esos eran, los objetivos últimos del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, y claro, para eso se tomaron una serie de medidas que ya se describieron acá, y se esperaba que ocurriera una serie de cosas, entre otras cosas, pues aumentar las exportaciones, aumentar el comercio entre la región de Norteamérica, y se esperaba, porque también era un acuerdo de inversión, que fluyera más inversión extranjera hacia México, tanto de los países involucrados en el Acuerdo de Libre Comercio como de otros países que podrían eventualmente beneficiarse de las reglas comerciales que tenía México ahora con este mercado tan grande. Entonces, tenemos que diferenciar entre estos impactos, digamos, directos, que eran quizá comercio e inversión, y los impactos indirectos, finales, últimos, que eran la mejoría en el bienestar, en el empleo, el crecimiento de salarios, etc. Yo diría que, y un poco lo que se ha discutido aquí me parece, que fuimos muy exitosos, y NAFTA fue muy exitoso, al menos desde el punto de vista de México, y posiblemente desde el punto de vista de los otros países también, muy exitoso en la consecución, en la búsqueda de sus objetivos de aumentar el comercio y la inversión y la integración entre los 3 países. Creo que eso no queda duda, la evidencia empírica que se ha mostrado aquí y en otras partes es muy significativa, y ha habido efectivamente mucho mayor comercio, mucho mayor, y quizá posiblemente mucho más de lo que cualquiera hubiera anticipado. Y en ese sentido creo que ha sido un éxito en esa dimensión. Sin embargo, cuando lo medimos en las otras dimensiones, los objetivos últimos, no hemos sido tan exitosos. No hemos sido exitosos porque efectivamente continuó la migración. Ahora, de hecho, se ha reducido por distintas razones, pero el flujo migratorio continuó durante muchos años, alcanzándose incluso un momento, como ya lo dijo Gustavo Vega, montos muy significativos de migrantes, casi 1,000 por día en algún momento hubo en los años iniciales de la administración del presidente Fox. Las brechas de niveles de vida, de consumo e ingreso entre México y Estados Unidos se han básicamente mantenido. Cuando uno compara el ingreso per cápita de México en relación al ingreso per cápita de Estados Unidos, es prácticamente el mismo hoy en día de lo que era hace 20 años. Claro que ha crecido en ambos casos, pero la brecha en términos absolutos incluso ha aumentado, pero en términos relativos se ha mantenido, pero no hemos reducido la brecha, que era un objetivo fundamental hace 20 años. Y el mecanismo de creación de empleos que se buscaba, pues creo que ha sido parcialmente cumplido. Ahí no diría que no se ha hecho nada, pero sí se ha logrado, se ha generado cierto empleo. Hay mucho más empleo hoy vinculado a las actividades exportadoras que antes, pero no mucho más. Es decir, hay más, pero no muchísimo más. Cuando uno ve el número de empleados en el sector manufacturero, pues no es significativamente mayor, es como 20% más alto ahora de lo que era hace 20 años, que no es mucho si tomamos en consideración que el sector manufacturero es relativamente pequeño con respecto a la economía mexicana. Entonces, ahí tampoco me parece que fue extraordinariamente exitoso. Y eso nos lleva a pensar, esos, digamos, son los objetivos fundamentales. Ahora, ¿cuáles son estos son como resultados de, ¿ha habido beneficios del Telecan, aparte de los que ya mencionamos de comercio e inversión? Yo diría que sí. Y hay algo que yo siempre menciono cuando sale este tema, cuando hablo del NAFTA, y que se menciona relativamente poco, incluso por parte de los negociadores del NAFTA, me parece, que es el gran beneficio para los mexicanos como tal, más allá del comercio, la inversión, que es un beneficio pues, macro y que no se refleja necesariamente en nuestro nivel de vida, el gran beneficio es en términos de la diversificación del consumo. De lo que pudimos tener acceso como consumidores, todos los mexicanos,
Claro que para eso se requiere tener un cierto nivel de ingreso que pues, permita adquirir los bienes, pero en general, inclusive las personas de menores ingresos, tuvieron, gracias a una cosa con el Acuerdo de Libre Comercio, un acceso a una canasta de consumo que antes nunca hubiéramos tenido y que nunca hubiéramos soñado tener en una economía cerrada como la que teníamos hasta antes del Telecán. Y eso me parece muy significativo. Es quizá para mí de los beneficios más importantes del Telecán y que tiende a veces a olvidarse. Hubo algo, ya dije, algo de crecimiento en el empleo, algo de mejoras en niveles salariales en sectores vinculados a actividades exportadoras, pero yo creo que los beneficios, digamos, más concretos se concentran ahí. Consumo, algo de empleo, algo de mejora salarial. Ahora, también tiene costos o tuvo algunas desventajas, digamos, quizá indeseables, quizá imprevistas, quizá nadie creo que los había anticipado, como por ejemplo, uno fue un aumento en la desigualdad regional, que sí existió, es decir, la zona del norte del país que tiene mayor acceso al mercado norteamericano, pues que ya era de por sí relativamente rica, pues se benefició pues, más que el resto del país, particularmente más que el sureste del país, que estaban en condiciones desventajosas de acceso al mercado norteamericano, y entonces la brecha se amplió al menos durante los primeros años de la vigencia del Telecán. Ahora, eso es algo que, digamos, no era previsible, tenía quizá que haberse tomado alguna medida si se hubiera previsto, pero creo que nadie nunca lo planteó en su momento como un resultado posible. Ex post ocurrió, pero me parece que es un resultado pues, indeseable del Telecán. Un segundo resultado indeseable tiene que ver con algo que mencionaba Jaime Serra en su presentación, que es esta sincronización de los ciclos económicos entre México y Estados Unidos. Digamos, tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Y las desventajas han sido pues, que durante estos años Estados Unidos ha entrado por dos recesiones, la de 2000-2001 y la gran recesión de 2009. Y eso pues, nos pegó significativamente en la actividad económica de México. En México, por cierto, la recesión de 2000-2001 en Estados Unidos se extendió casi 3 años, de 2000 a 2003, en parte por el tipo de respuesta macroeconómica que se dio en su momento. Y la gran recesión de 2009 pues, nos llevó a tener una caída del PIB de las más significativas de los últimos 50 años. Entonces, también tiene esos costos asociados a esa mayor vulnerabilidad, porque no logramos, y eso creo que es lo significativo en toda esta discusión que estamos teniendo ahora, no logramos, a raíz de eso, diversificar el comercio. Creo que esa es una cosa muy significativa, que no fuimos capaces, a pesar de todos los acuerdos de integración comercial que se han descrito acá, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, no se ha logrado diversificar significativamente el lado al menos de las exportaciones. Hemos logrado diversificar nuestras importaciones, pero no nuestras exportaciones. Y creo que eso me lleva a preguntarme la pregunta siguiente, que es ¿por qué razón esto no ha ocurrido? Y tiene que ver con las cosas que ya mencionaba muy bien Luis, en las cosas en las que no avanzamos. En las que no avanzamos incluyendo cosas de infraestructura, incluyendo cosas de logística, en las cuales hacen que los costos para las exportaciones mexicanas sean relativamente más elevados y no podamos ser capaces, a pesar de que vendemos mucho a un país tan competitivo como Estados Unidos, no podemos trasladar esa misma ventaja hacia mayores exportaciones a otras regiones en el mundo, al menos no en la misma medida. Okay. Entonces, pero eso quiero hablar un poquito más adelante. Entonces, me parece que aquí, de esto que he dicho, o de este balance que yo planteo de las ventajas y desventajas del Telecán, y que un poco coincide con algunas cosas que se han dicho, no con otras, creo que hay un par de lecciones, por lo menos, que yo derivaría antes de pasar a lo que yo diría hacia adelante y que está vinculado con lo que se ha dicho acá. La lección es que yo creo que podríamos derivar es que el comercio como tal, el aumento en el comercio, no se traduce necesariamente en el crecimiento, y creo que es algo que ya lo sabemos, pero que en algún momento se usó por parte al menos, si no de los negociadores del Telecán, sí por parte de algunos políticos y en particular del presidente Salinas, como que eso anticipaba mayor crecimiento hacia el futuro y un mayor bienestar para el país. Creo que la lección es que eso no ocurre necesariamente, que necesitamos hacer muchas otras cosas más. Necesitamos modificar muchas otras cosas internamente para poder realmente beneficiarnos del mayor comercio. Y que ese mayor comercio, esas mayores exportaciones, mayores importaciones, mayor inversión extranjera directa se traduzca en crecimiento del ingreso, del empleo, de los niveles salariales. Tenemos que hacer muchas otras cosas y no se hicieron. Y eso me lleva de alguna manera a la segunda lección, creo que es del Telecán, y creo que es muy importante en estos momentos, que es que en su momento sí hubo quien sobrevendió el Telecán. Y así como se sobrevendió el Telecán, también se han sobrevendido otras reformas en otros momentos, incluyendo en este caso ahora. Y creo que eso es muy importante tenerlo presente, porque cuando se piensa que las reformas o el NAFTA en su momento es como la bala mágica que va a resolver los problemas del país, creo que es un error. Ya lo demostró el Telecán. Porque
con todos los beneficios que yo le puedo reconocer al Telecán, cierto es que no se tradujeron en un cambio en el patrón de crecimiento, porque hay factores estructurales que no se modificaron. Y entonces eso hay que tenerlo presente cuando se piensa en los potenciales beneficios de las reformas. Cierro un poco ya mis comentarios pensando un poco más hacia adelante en esta discusión que se ha planteado acá, de hacia dónde debemos ir. Y creo que es interesante lo que se ha planteado acá, en esta mesa y en la anterior, que es un poco retomando el comentario de Luis, de si debemos ser esquizofrénicos en términos de la política. No necesariamente, hemos sido esquizofrénicos en muchas políticas y no han sido necesariamente buenas, entonces no estoy muy seguro que esa sea la forma de proceder. Pero lo cierto es que estamos frente a 3 opciones posibles, no necesariamente excluyentes, pero creo que son, pero sí en términos de esfuerzos y de concentración y a qué le damos prioridad. Estamos ante la posibilidad de hacer más acuerdos comerciales, bilaterales, trilaterales, etcétera. La Alianza por el Pacífico y acuerdos con otros países. Estamos en la opción de enfrentarnos al TPP y a otros acuerdos de integración que ya se mencionaron, y si esa es una alternativa hacia el futuro de la integración de México con el resto del mundo. O bien, algo que se ha discutido, que es un poco lo que entiendo que planteaba Gustavo y lo que ha planteado otros, que es si profundizamos nuestra relación con la zona de Norteamérica. Digamos, yo lo vería un poco en esos términos. Y yo creo que, insisto, no son excluyentes, por supuesto, pero sí en términos de tiempo, esfuerzo y definición de prioridades. Y ahí yo diría, más acuerdos comerciales, bilaterales, yo creo que no es la vía, digamos. No es la vía porque no han, creo que, redituado lo que en el margen su beneficio es relativamente pequeño, o ha sido relativamente pequeño, porque mientras no hagamos las modificaciones estructurales internas, los potenciales beneficios de eso son menores, y creo que eso se ve en los resultados de muchos acuerdos que tenemos con otros países. TPP, por su parte, me parece que es interesante, que ofrece algunas oportunidades, que ya describió muy bien Luis, pero también tiene sus riesgos, y creo que hay que tenerlos presentes, incluyendo el tema de si le vamos a entrar a la parte regulatoria, cómo está, a la parte de propiedad intelectual, cómo está, si eso nos va a beneficiar o no, y los costos que puede o no tener asociados. Y creo que ahí hay ciertas oportunidades, insisto, pero también creo que hay ciertos riesgos que hay que tener presentes, y creo que entiendo se va a discutir eso más tarde en la sesión vespertina. Entonces ahí, digamos, creo que hay como pros y contras de entrar al TPP y de dedicarle mucho esfuerzo y recursos a eso. Ahora, yo en términos del NAFTA Plus, o de una versión ampliada del NAFTA, yo aquí sí difiero un poco de lo que dice Luis, en el sentido de que entiendo la lógica de partir de la presunción de que Estados Unidos va a crecer poco. Creo que eso es cierto por las condiciones en las que está Estados Unidos por la gran crisis, porque todavía no termina de recuperarse, está bien. Eso es cierto. La pregunta es si la solución a eso es un poco mirar a otra parte. Creo que eso, por lo que he dicho y por el tipo de integración que tiene México con Norteamérica, creo que en realidad sería más interesante tratar de justamente buscar las oportunidades que pueden existir en Norteamérica para hacer un poco contribuir a que Estados Unidos y la región como tal crezca. Porque lo cierto es que lo que llevó al NAFTA, a la firma del NAFTA en su momento, sigue estando vigente. Y eso que sí, entre otras cosas, que llevó a la importancia y en principio al potencial efecto e impacto del Telecán, era la complementariedad de las economías. Creo que eso es lo que explotamos, lo que se explotó en estos últimos 20 años, y eso sigue estando presente, porque seguimos siendo muy asimétricos. Seguimos teniendo estas características que bien describió Jaime Serra en su presentación y otros, en términos de las complementariedades que podemos tener demográficos, de niveles de educación, de dotación de bienes naturales, etcétera. Entonces, creo que ahí sigue estando, digamos, la semilla de lo que motivó en su momento el Telecán, y creo que podríamos seguirlo explotando, con una ventaja además, que el tema migratorio hoy en día es mucho menos, a pesar de todo lo que se piense, es mucho menos significativo en la discusión en Estados Unidos. Porque ahora, si uno ve los flujos migratorios entre México y Estados Unidos, son prácticamente cero, por resultado de muchas cosas, incluyendo el nivel de actividad económica en Estados Unidos, la inseguridad en México, las dificultades para cruzar la frontera, por muchas razones, o si se quiere, por el aumento en cierto nivel de vida en ciertas regiones del país. Por todas esas razones que uno pueda pensar, hay menos presión en el tema migratorio y puede haber un mayor espacio para incluso negociar mejor ahí. Entonces, yo pensaría que si vamos a dedicar esfuerzos en este proceso de integración que describió Luis María, o lo que ya describió Luis, en términos de hacia dónde mirar, en mi opinión al menos, creo que hay cierto potencial todavía por ser explotado, con menos riesgos inclusive que antes, en el NAFTA.
en la zona de Norteamérica. Y sí retomar un poco lo que decía Gustavo, esta visión de Bob Pastor de la comunidad norteamericana de la que él hablaba. Creo que eso sigue estando vigente, porque si recordamos cuándo se perdió el paso de alguna manera del NAFTA, creo, fue cuando se perdió esta visión de bloque norteamericano. Cuando Estados Unidos, cuando entra China a la OMC, y entonces básicamente se rompe esta visión de posible integración entre México y Estados Unidos y de explotación por parte de sectores industriales de Estados Unidos y Canadá de las ventajas que ofrecía México en términos de localización, de costos, etcétera, y explotan la gran ventaja que tenía en términos salariales, sobre todo, China. Entonces, y se rompe entonces de alguna manera esta gran visión del bloque norteamericano que se esperaba competir contra el bloque europeo que se estaba formando en su momento, o contra el bloque asiático que se estaba también formando en su momento. Y creo que eso es lo que se puede retomar. Y creo que ahí hay más potenciales beneficios que riesgos, mientras que el TPP me parece que implica más, unos y otros, creo que hay que valorarlos. Y lo de demás acuerdos me parece simplemente que no le veo ya mucho beneficio, porque mientras no hagamos, insisto, reformas domésticas que permitan hacer lo que ya decía Luis, de mejorar o de aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones, o de reformar la parte logística, o de mejorar la infraestructura, etcétera, todo lo que va implícito a la posibilidad de diversificar nuestro comercio, ya no solo por la vía terrestre, además, sino por la vía marítima, que implica mejorar los puertos, mejorar la seguridad en los puertos. Recuerden que uno de nuestros puertos más importantes está bajo el control del crimen organizado, que es el puerto de Lázaro Cárdenas. Por ejemplo, cosas como esas, mientras no modificamos eso, pues ir en otra dirección posiblemente tenga beneficios relativamente más pequeños en el margen, mientras que creo que los beneficios potenciales que estaban y que dieron lugar al NAFTA siguen estando presentes, y creo que hay espacio para mejorar en términos de acuerdos migratorios, de acuerdos en términos de salud, educativos, etcétera. Todo lo que ya se ha mencionado acá, creo que aún hay mucho espacio. Entonces, en mi opinión, creo que eso no debemos perderlo de vista y quizá deberíamos buscar explotarlo, pero necesitamos para eso retomar la visión que ya se ha mencionado acá de un bloque norteamericano, explotando además el hecho de que la reforma energética ha, de alguna manera, eliminado un principal obstáculo a esa negociación, que era justamente el tema de la energía, y donde el tema del gas ahora, con el boom que hay en el sur de Estados Unidos, se podría potenciar aún más en un contexto de una negociación más bilateral o trilateral, pero que busque seguir explotando las complementariedades que aún existen entre las tres economías de Norteamérica. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Esquivel por estos atinados comentarios, desde mi punto de vista muy atinados. Y ahora, antes de dar un espacio al público, que creo que por la disciplina de nuestros ponentes y comentaristas se puede lograr, voy a darle la oportunidad a los ponentes de de responder al comentarista. Pues podemos empezar por el mismo orden en que hicimos la presentación. Gracias, profesora. Bueno, realmente mi único comentario sería, yo no veo como mutuamente excluyente el que demos prioridad, impulso y profundización a NAFTA. Yo creo que sin duda alguna es a donde pertenecemos productivamente hablando, pero en la medida en que podamos resolver los pendientes del sector servicios, ¿no? Son pendientes nacionales, son pendientes internos, son las reformas que necesitamos hacer, que todos sabemos cuáles son. Tenemos servicios malos, caros, ineficientes. Eso va a permitirnos participar mejor en la cadena global de valor. Vamos a poder tener una mejor presencia en el mundo, y yo creo que en la medida en que podamos tener una diversificación de accesos preferenciales y una diversificación de oferta exportable, vamos a estar en una mejor posición. Pero sí creo que hay que dar un paso atrás y resolver lo que no hemos resuelto, que es la parte de servicios. Gracias, Luis. Sí, muchas gracias. Muy atinados los comentarios de Gerardo Uben y del resto del panel, por supuesto. Totalmente de acuerdo que el principal beneficio es para los consumidores. Todos los mexicanos somos consumidores, y el principal beneficio del comercio es precisamente poner al consumidor en el centro y al ciudadano. Y es muy importante, y generalmente no se dice, porque cuando se habla de esto, los tratados, uno piensa en los sectores y a qué sector cuando es mucho más importante, pues cómo le impacta a todos que somos consumidores. Sobre desigualdad regional,
yo lo veo eso como una cosa positiva. O sea, el hecho de que le vaya bien a Guanajuato, pues es muy positivo para Guanajuato. También es muy positivo para México. Lo que queremos es que a Chiapas le vaya como a Guanajuato. Y no al revés, que a Guanajuato le vaya como a Chiapas. Entonces es normal, digamos, que en un proceso de apertura, donde se benefician ciertos sectores, ciertas regiones, te cree desigualdad regional. Es un resultado, digamos, natural, pero que debe, por supuesto, por razones de justicia y además de competitividad, aminorarse haciendo las reformas y las inversiones necesarias para que los beneficios estén menos concentrados, digamos, ¿no? Pero yo creo que es un resultado un poco natural. Sobre dónde poner el énfasis, totalmente de acuerdo que se haga un análisis costo-beneficio sobre cada iniciativa. Obviamente no son excluyentes y a México además le conviene, desde el punto de vista de nuestras ventajas comparativas fundamentales, participar en diversos foros porque somos un país que puede hacerlo. Pero sí hay que hacerlo de una manera mesurada y con un análisis costo-beneficio. La Alianza Pacífico tiene un bajísimo costo, pero un altísimo beneficio. Hacerla. Negociar con Brasil, la negociación bilateral que nos falta es con Brasil. Y yo estaría encantado de negociar con Brasil. Yo creo que el sector privado mexicano se ha equivocado rotundamente al negarse una negociación con Brasil. Es una enorme miopía, porque Brasil va a ser una de las principales economías del mundo en los próximos 30 años y también México. Y hay que llegar a Brasil antes de que sean tan o más grandes. Además, no hay nada que temer. A la hora de la hora, los que se van a echar para atrás son los brasileños, ¿no? Y integrarse con mayormente con América del Norte es muy importante, efectivamente, ¿no? Pero no solamente integrarnos más con América del Norte para comerciar más con Estados Unidos y Canadá, sino para que como región conquistemos al mundo. O sea, un poco lo que tenemos que plantearnos es cómo nos convertimos en una plataforma para tener éxito globalmente como América del Norte y no solamente tener nada más una concepción de cómo incrementar el comercio entre nosotros tres. Yo también coincidiría, digo, yo no creo que sean excluyentes. Yo estaría de acuerdo en que, como con Bob, se pierden tal vez recursos, esfuerzos. No hay recursos ilimitados para equipos de negociación para todos. Entonces sería ideal poder concentrarse en América del Norte. El problema es que tenemos es que por varias razones de política interna, cambios, etcétera, no se ha podido avanzar mucho a nivel bilateral y trilateral. Pero con debido respeto, Canadá se ha alejado, le preocupa que se contagie la agenda con la problemática mexicana. En fin, no sé. Entonces, la ventaja del TPP, creo yo, es que es un acuerdo que abre la posibilidad de que ahí estén sentados los tres países y de algún modo encaren la problemática. Ahí lo ideal sería que ojalá y los negociadores, la gente, tuvieran la capacidad de decir, es muy importante ponernos de acuerdo nosotros tres y mantener esa plataforma, como decía Jaime. Hay una plataforma. Por cierto, yo no quise decir que al decir congelado, no quise decir que el TLC ya se acabó. Está ahí, es una base jurídica, no podemos violarla, va a seguir ahí, etcétera. El problema es que no ha tenido el dinamismo, no hubo delegación de autoridad al estructurar el acuerdo de tal manera que pudiera haber avances. Los tres ministros de Comercio no tienen ningún poder jurídico de decir vamos a tomar una decisión que vincule, tiene que pasar todo por el Congreso. Entonces ese es el problema, que las negociaciones bilaterales hasta ahora, ASPAN y todo lo demás han sido acuerdos ejecutivos y a la hora de la hora no tienen vinculación jurídica porque no pasan por el Congreso. Entonces el TPP abre esa posibilidad y habría que aprovecharla tal vez para entrar en temas y demás. Ahora, el diálogo de alto nivel, pues, ojalá fuera. Es cierto, los ejecutivos tienen un poder, el liderazgo, se nos dijo ayer en otra reunión, sin liderazgo no se pueden avanzar en estas cosas. En ese diálogo sí habría que insistir que hay que pensar en que hay cosas que no se pueden resolver a nivel de TPP, ni en la OMC, tiene que ser a nivel regional. El tema de la frontera, pues
tiene que ser una cosa de negociación. Tenemos que insistir en que se cumpla el acuerdo para que se abran los camiones. Se está avanzando despacio, pero hay que insistirles todo el tiempo que eso está funcionando y que debe abrirse ya más rápidamente. Y avanzar ahí. Y todos los programas que se están haciendo hay que ampliarlos a más gente. El FAST, el Sentry, todo eso son buenas ideas innovadoras, que yo creo que por ahí va la cosa, a final de cuentas. Tenemos ahora el Global Entry. ¿Quién no tiene la visa? Bueno, yo la tengo, $120, y se evita uno, y curiosamente son 4 países, 5 que se los han dado, nada más creo. Y estamos en México, qué bueno, ¿no?, que nos dieron ese trato. Entonces llega uno a los aeropuertos y pasan en 3 minutos. Ya evitándose todo, y creo que ahora incluso seguridad, ya pueden decirle a la tripulación que tiene uno Global Entry, incluso lo de la seguridad, ya no va a tener uno que quitarse los zapatos y demás. Entonces hay que insistir en eso, digo, esos son los programas de viajeros confiables, se llama. Hay que buscar la confiabilidad y buscar la fórmula para avanzar, y eso es porque está en la frontera. Eso no se puede resolver en el TPP, yo creo que tiene que ser aquí. Entonces hay que saber qué temas se pueden resolver a nivel bilateral regional y qué otros temas podemos tal vez aprovechar para hacerlos a nivel. Y como decía Luis, yo creo que a final de cuentas también, y yo creo que Jeff estaría de acuerdo, estos acuerdos tienen que servir para volver a propulsar las negociaciones multilaterales. No pueden quedarse nada más a nivel regional. El TLC, gran parte de su virtud fue que destrabó la ronda Uruguay. ¿Estamos de acuerdo? Fueron sus grandes avances y logros. Porque México, por primera vez, un país en desarrollo, aceptaba los nuevos temas. Brasil no quería, India no quería, pero al aceptar México se tuvieron que sentar a negociar. Y a lo mejor el TPP y eso puede servir para decir, ahora tenemos que entrar a otros temas. Porque al final de cuentas no es solo China, no sé si esté de acuerdo Jeff, es también Brasil. Y son los BRICS los que han boicoteado la ronda Uruguay con todo debido respeto. Fueron los BRICS, digo, Brasil, India y demás, ¿no? Entonces, México sí estaba proponiendo avances en temas, no se lograron, bueno, pues vamos a tratar de hacerlo a nivel regional y tratar de multilateralizarlo. Yo creo que en el fondo, pero en fin, esta sería. Bueno, yo creo que tenemos tiempo, unos 10, 15 minutos. ¿10 minutos? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Unos 15 minutos podríamos tener para preguntas? A ver, sí. Por favor, muy buenas tardes, Alejandro Delgado. Primero que nada, felicidades a los panelistas por sus excelentes comentarios. Y desde el día de ayer y el día de hoy, una de las palabras que yo no he encontrado aún es la palabra institucionalización. La institucionalización del desarrollo. El NAFTA creó reglas, como bien lo dijo Luis, creó la grandeza de la claridad de las reglas estables para el resto de nuestra vida económica de integración con Norteamérica, y bajo la lógica de que para nosotros debe ser prioritario nuestra región norteamericana, por muchísimas razones que creo que se han dicho aquí. Creo que el NAFTA, la parte que nos falta en el NAFTA, creo yo, es la parte de generar una institución que solucione problemas concretos del desarrollo y de la integración. Creamos el secretariado técnico, que no hace más que revisar la parte regulatoria del propio NAFTA. Tenemos los paneles ad hoc para el tema de solución de controversias, pero no tenemos un solo foro en donde solucionemos conjuntamente, bajo un solo diagnóstico, bajo una sola proceso de inteligencia comercial, bajo un solo proceso de gestión. Los 3 países no tenemos una sola institución. Nos reunimos, los 3 países, cada quien pone su postura, cada quien pone su diagnóstico y eventualmente hacemos lo que queremos. Y creo yo que el paso que sigue es generar una institución conjunta que realmente ataque los problemas que la economía real tiene. Y a eso me refiero con, primero que nada, y lo más importante, el talento. Un programa real de reforestación de talento, en donde el 50% de los doctores mexicanos están en Norteamérica, están en Estados Unidos. En donde el mayor potencial en la parte demográfica lo tiene México, en donde tenemos un reto de logística regional que está perfectamente probado, entre eso y otras cosas, en la pérdida de competitividad de Norteamérica, de la caída del 19% al 13% del comercio mundial como participación de la región.
donde se ataque perfectamente la parte de normatividad y reglas técnicas, en donde ahí hay un gran reto y en donde si no hay una mesa de trabajo y de diagnóstico conjunto en una sola institución creada por los 3 países, no vamos a encontrar soluciones, en donde se ataque o se busque una planeación proactiva en la parte de energía y sobre todo también en la parte fronteriza, que ya se ha comentado, desde ayer Herminio Blanco creo que lo dejó muy claro, la frontera está arcaica para los retos de la integración de la frontera más dinámica del mundo. Entonces, lo que yo he insistido y seguiré insistiendo con el secretario Guajardo y en las reuniones trilaterales es que si no creamos una sola institución que le dé solución a este tipo de retos, porque los tratados son regulatorios, los tratados fijan normas, pero si nosotros tenemos un gran código penal y no tenemos una buena policía y no tenemos jueces que ejerzan bien ese código penal, creo que no vamos a poder encontrar soluciones concretas para problemas concretos. Muchas gracias. Walter. Sí, yo quiero felicitarlos porque creo que entre todos nos presentaron una muy buena perspectiva general de todo lo que ha sido el TLC. Muy bien, Gustavo. Yo creo que es importante recordar el contexto político que México vivió, que los que estuvimos ahí pues lo entendemos, pero hay muchísima gente que no entiende qué es lo que motivó llevarnos hacia la negociación del TLC. Y con Gerardo pues coincido también en que pues hay claroscuros, pues hay cosas que se han logrado y otras que quedaron pendientes y que también hay que reconocerlo, no se le puede estar echando la culpa al TLC de cosas que no son negativas, sino son cosas que internamente no hicimos y no se logró lo que se debería de hacer. Y Luis, muy buena la perspectiva que nos presentas de qué se puede hacer hacia el futuro. Luz María, tú hablaste de la diversificación que es muy necesaria del tipo de bienes, de mercancías que estamos exportando, que hay que diversificar. Pero yo, y perdonen mi desviación profesional, pero soy internacionalista y no economista. Entonces, hay otra diversificación que no se tocó y que yo creo que es muy importante, que es la política. Yo me recuerdo, Jaime, en la época pues se mencionó que era toda una estrategia general y por eso negociamos tantos acuerdos de libre comercio paralelos, si no me equivoco, el primero fue inclusive con Chile, para no concentrar tanto nuestro comercio y las inversiones con Estados Unidos. Pero sin embargo, pues bien se ha dicho que con el TLC nos insertamos en la economía internacional, pero yo más bien veo que nos insertamos a la economía de Estados Unidos y no hemos logrado la diversificación que en su momento se planteó, y yo creo que se sigue siendo una asignatura pendiente de que, bueno, pues estamos en 80% de nuestro comercio está comprometido con Estados Unidos y el resto, pues, ¿dónde va? Que no sé quién quiere agarrar ese torito. Podríamos tal vez 2 preguntas más para pasarlas, ¿no? Así, a ver. Sí, una pregunta a todo el panel. ¿Ustedes esperan algo Por favor, relevante? identifica, es interesante. Perdón, mi nombre es Manuel, vengo de la UNAM, y bueno, la pregunta para todos los del panel sería, ¿ustedes esperan algo más que retórica en la reunión de Toluca en los próximos días? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, pues entonces doy la palabra en el mismo orden. A quienes quieran participar, sí. Sí, cómo no. Muchas gracias. Sí, bueno, yo vuelvo al tema. Creo que México ha evolucionado desde una manufactura intensiva en mano de obra, maquila intensiva en mano de obra. La maquila que tenemos hoy no tiene nada que ver con la maquila de 1965 y obviamente nuestra integración pues tiene fundamento en nuestra integración productiva con América del Norte para servir al mercado de América del Norte, pero también para servir al mundo. Yo creo que se ve muy claramente cómo la globalización está vista no solamente como una forma de participación en los procesos productivos, sino cómo hoy la manufactura mexicana, la producción mexicana, los servicios mexicanos, la industria de soporte mexicana puede insertarse de una manera eficiente en la cadena global de valor que viene de Asia, América del Norte, Europa, pero también cómo subimos y cómo ascendemos en esa cadena de valor. Para poder tener
una mayor participación y una mejor participación, sí necesitamos tener una economía más sólida en términos de competencia, en términos de servicios, de telecomunicaciones, energía, financiero. Y yo creo que eso nos va a poner en una posición de mayor fortaleza para aprovechar nuestra participación en los mercados mundiales. Yo coincido en el sentido de que al diversificar nuestros mercados, lo que estamos haciendo es abrirnos las oportunidades. Los empresarios y las industrias per se van a ir a donde está la oferta y la demanda. Pero yo creo que es muy importante sí tener el marco institucional que nos dé las mejores condiciones, tanto de acceso a los mercados como también para atraer inversión y para atraer pues la mejor tecnología y para poder seguir avanzando, ¿no? Sí, bueno, sí, muy brevemente. La institucionalización, en el sentido de tener un edificio que se llame NAFTA, eso no va a suceder. Lo que se requiere es el compromiso de los gobiernos de utilizar el acuerdo, como bien decía Gustavo. Hay una cláusula que se llama The Jamboree Clause en el TLC que implica la reunión anual de todas las agencias que tienen que ver con la frontera, de los 3 países. Y supuestamente el tratado dice que tienen que reunirse anualmente. Creo que se dejaron de reunir en 1996. Entonces, no es una cosa tener edificios, sino tener un compromiso de los gobiernos de querer hacer las cosas, ¿no? Sobre la diversificación, es sin duda muy importante la diversificación. Los economistas, lo que importa es la diversificación en el margen, no la diversificación promedio. México y Canadá están condenados a tener cerca del 80% de su comercio con Estados Unidos. Podemos variar algunos puntos. Pero lo importante es, cuando vienen las fluctuaciones económicas, si podemos diversificar el comercio. Si se nos cae 30,000 millones de dólares a Estados Unidos, podemos enviar 30,000 millones de dólares a Europa. No, la respuesta es probablemente que estamos en el margen bastante diversificados. Añadiría yo otra cosa a este concepto. Yo creo que la manera de integrarse más eficazmente con Estados Unidos y tener una agenda ambiciosa es precisamente que México tenga una agenda ambiciosa en todos los frentes. O sea, es imposible avanzar bilateralmente con Estados Unidos si no estamos en TPP. Es mucho más fácil avanzar con Estados Unidos si Estados Unidos escucha que queremos participar en la negociación con la Unión Europea. Y vamos a también ser mucho más atractivos si Estados Unidos ve que estamos avanzando en la Alianza Pacífico. O sea, el nivel de ambición de México es lo que va a hacer atractivo que Canadá se acerque con nosotros, que Estados Unidos también nos vea como un país atractivo. O sea, nosotros ya escogimos en México, ya nos abrimos. O sea, no estamos como Brasil que está escogiendo si se abre o no se abre. Nosotros ya nos abrimos. O sea, hay que aprovechar eso que es un dato para tener una agenda lo más ambiciosa que se pueda. Sobre Toluca, amén de que se echen una torta de chorizo verde los señores presidentes. Si uno compara el discurso que dio Obama en la primaria en Ohio cuando era candidato con el discurso que dio el año pasado en el Museo de Antropología sobre el mismo tema, sobre el TLC de América del Norte, es una visión radicalmente distinta. Entonces, la gran pregunta en Toluca es si la decisión que tomó el líder ya lo mencionaba Jeff en su comentario, el líder de los demócratas en el Senado, el senador Reid, de decir que no va a apoyar el TPA, si Obama se decide a que esto es parte importante de su legado. Si el presidente Obama quiere realmente dejar una marca en materia de comercio internacional, pues es ahora o nunca. Y un buen lugar para empezar es trabajar con México y Canadá en la parte trilateral, pero también por la enorme importancia que pueden y la contribución que México y Canadá pueden hacer a las negociaciones en otros ámbitos en los que también participa Estados Unidos. Pues respecto a lo del diálogo en Toluca, la verdad no tengo información para saber cuál es el interés real que vayan a tener para lograr avanzar. Yo más bien el diálogo de alto nivel le vería más posibilidades a futuro, y ahí es donde México tendría que hacer un esfuerzo, tal vez convencer a Canadá, bueno, Canadá no está en el diálogo, pero tratar de trilateralizarlo
y insistir en que hay ciertas áreas, ciertas políticas, ciertos sectores en los que tenemos que trabajar conjuntamente. El tema fronterizo, insisto, hay muchos que debemos de promover y demás. Ahora, respecto a lo que decía Luis, yo creo que el problema que ha habido es que debemos reconocer que los problemas últimos en México han llevado también a que haya una resistencia, haya grupos, es decir, el TLC se ha vuelto una palabra medio no muy positiva para amplios sectores de la sociedad norteamericana. Entonces yo no sé si a nivel de resucitar en las instituciones pudiera ser viable, pero el TPP, lo que dice Luis, es cierto, en la medida que está Japón, están países que cuentan y pueden adoptar compromisos muy importantes, llevarían a Estados Unidos tal vez a estar de acuerdo en ceder la autoridad que se requeriría para, por ejemplo, lo que ocurrió en la OMC. Logramos paneles en el TLC para supuestamente resolver asuntos bilaterales, pero estos no tuvieron la suficiente delegación de autoridad para vincular, excepto en el capítulo 19. El capítulo 19 sí se cumplió, se vinculaban, se observaban los paneles, pero en el 20 no, y esto lo señalaba ayer Herminio Blanco, no se crearon los paneles. Y sin embargo, en la medida en que hubo bastantes países comprometidos en la OMC, Estados Unidos sí estuvo dispuesto a ceder autoridad para vincularse y obligarse por las decisiones que toma la OMC. Y entonces se ha visto obligado a cumplir con los casos que llevan que se dan en la OMC. Esto no estoy tan seguro que lo haga a nivel bilateral, pero sí en un acuerdo multilateral o plurilateral como el TPP, sobre todo que es dinámico. La idea es dinámico, que va a estar abriendo, permite que se puedan discutir temas, que puedan irse enfrentando temáticas, que vayan atacando la misma problemática, tanto a nivel de plurilateral, pero también regional, en mi opinión, porque no le veo, a nivel bilateral ha sido muy complicado por lo que yo, y sin embargo, confieso, se han hecho progresos. No se puede negar que la caída, por ejemplo, del comercio de 2001 a 2008, que fue muy fuerte, se ha recuperado a partir de 2010 a 2013, ha crecido a niveles casi del TLC, incluso más amplios. Entonces la gran pregunta es ¿por qué? Tiene muchas variables, pero bueno, sí hay un potencial de avanzar también ahí, pero yo creo que el TPP o acuerdos ambiciosos, de algún modo son la teoría de la bicicleta, se pone a andar la bicicleta y empieza a funcionarse todo otra vez, y esto es muy difícil lograrlo, creo que a nivel bilateral, en mi opinión, pero... Yo nada más dos comentarios muy breves. Uno es hacer el comentario de que parte de lo que dije está escrito en un artículo escrito en coautoría con Robert Blecker, un artículo que pueden encontrar en la web, que se llama Trade Gap and Development. Entonces, mucho de lo que dije es una síntesis de ese artículo. Y un comentario respecto a lo que decía Luis de la desigualdad regional. Digamos, yo entiendo lo que dice, que me parece que efectivamente, que bueno que le va bien a muchas regiones del país, a Querétaro, a Aguascalientes, a la zona norte del país. Pero sí creo que no deja de ser relevante el hecho de que sí haya habido un aumento de la desigualdad regional, asociado, no diría causado, o no estoy culpando al Telecán, ni mucho menos, es simplemente un resultado indeseable, derivado de los incentivos que se generan como resultado en el Acuerdo de Libre Comercio de esta naturaleza. Y sí creo que es importante, dada el nivel de pobreza y de desigualdad que tenemos en el país, que hubiese habido un mecanismo compensatorio para algunas regiones que fueron particularmente, que se quedaron rezagadas, no diría que fueron perjudicadas, pero que se quedaron rezagadas en el proceso de desarrollo. Y eso, digamos, solo por asociarlo a algo, es algo similar de alguna manera a lo que hubo en Europa, donde sí hay recursos específicamente diseñados para reducir de alguna manera las desigualdades, lo que se llaman, no es exactamente lo mismo, pero la idea de la cohesión regional. Y eso es importante porque en el caso de México, creo que, insisto, dada los niveles de pobreza y desigualdad del país, algo que está asociado a esto, inversiones específicas en el sur-sureste del país, que hubieran aumentado su potencial de acceso a los mercados, con mayores inversiones en carreteras, infraestructura, puertos, etcétera, hubiera sido muy significativo y que así se hubieran posiblemente beneficiado también de tener estos acuerdos de libre comercio que hoy tenemos, incluyendo al Telecán. Entonces, digamos, yo lo mencionaba en ese sentido, entiendo los beneficios que derivaron otros y que no necesariamente es un juego de suma cero, pero sí sería deseable que hubiese habido un desarrollo regional, digamos, más armónico y reduciendo las desigualdades. Es lo único a lo que hacía alusión cuando hice mi comentario. Gracias.
Bueno, creo que hemos tenido un excelente panel esta tarde. Agradezco por ello mucho a los ponentes, al comentarista y al público que ha mostrado una fidelidad impresionante. Han estado aquí, no se han movido. Y quiero pues cerrar esta mesa recordando de nuevo a Robert Pastor. Me tocó a mí la oportunidad de invitarlo por primera vez como profesor al Colegio de México, con lo que se abrió la pauta para una fructífera relación con este buen amigo de México y entrañable colega. Muchas gracias.